Buenas noches con todos. Comenzamos la clase del día de hoy, ¿sí? Hoy ya me permitieron ingresar al usuario del Zoom, así que como vieron ya empezó a grabar. Por favor, no se olviden las preguntas a lo último, cualquier cosa de las tareas, si no les contesto, por favor me vuelven a repetir en el WhatsApp. A las personas que me han escrito he tratado de contestarles a todos. Sí, vamos a iniciar. Hoy continuamos. No nos olvidemos que estamos hablando de la clase de bioquímica. Espero poder luego regrabar o, perdón, grabar en realidad las clases que se daban anteriormente que no se pudieron dar según como el departamento educativo se comunique conmigo para ver cómo vamos a solucionar el proceso. ¿Sí? Espero lo más pronto posible realizar eso. Ya, nosotros habíamos hablado desde un inicio que estamos estudiando la bioquímica, que es la química, sus funciones como tal de la vida, que nos ayudan a realizar diferentes tipos de procedimientos en nuestro organismo. Habíamos hablado principalmente de la parte metabólica, de la parte funcional y de la parte energética, ¿sí? Ahora nos vamos a enfocar en una parte que es la bioenergía, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la bioenergética. Cuando nosotros hablamos de bio, recordemos que es de un latín que significa vida, ¿no? Y si nosotros ya nos vamos de energía, sabemos que es la fuerza como tal para permitir diferentes tipos de funciones, ¿no? Entonces vamos a hablar de todos los procedimientos que nos llevan a que nuestro organismo tenga fuerza, tenga movilidad, tenga todo para permitir una vida como tal, ya sea hablando de la parte esencial, la célula, como algo orgánico como más grande que nuestro organismo, ¿sí? Sistemas, órganos, dentro de otro tipo de cosas. Sí, la bioenergética es la parte de la biología muy relacionada con la química física. Se encarga del estudio de los procesos de absorción, transformación y entrega de energía de los sistemas biológicos. ¿Qué quiere decir? Viene un alimento, nuestro organismo lo transforma, lo degrada, lo transforma en algo que nosotros necesitamos, lo transforma a una parte específica que es el adenosintrifosfato, que vamos a hablar qué es eso, y nos da energía como tal a nuestro organismo, ¿sí? ¿A través de qué? De todo lo que nosotros nos alimentamos, de todo lo que ingerimos, o de lo que en algún momento tal vez de manera intravenosa llega a nuestro organismo, ¿sí? Para los diferentes tipos de procesos biológicos que necesitamos. El metabolismo es el conjunto de todas las transformaciones químicas que se producen en una célula o organismo que recibe el nombre como tal de metabolismo. Tenemos diferentes tipos de metabolismo, que ya vamos a hablar del anabolismo y del catabolismo, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos como tal de un metabolismo? La obtención de energía mediante todo lo que nos rodea. Existen diferentes tipos de obtención de energía, hablamos de las plantas a través de la fotosíntesis, perdón, nosotros a través de lo que nosotros ingerimos, ¿sí? Recordemos que todo lo que nos rodea nos ayuda a absorber de alguna manera algo de energía. Si nosotros no tuviéramos oxígeno que absorber a través de la respiración, no tuviéramos energía y por ende morir. Si no tuviéramos esa maravilla que se llama el sol, no tuviéramos la energía necesaria y tampoco podríamos nosotros eh, vivir. ¿Por qué? Porque las células necesitan esos rayos como tal para poder producir la hemoglobina normal. Ustedes han escuchado ejemplo cuando los niños nacen amarillitos, que se llama ictericia, cuando la bilirrubina de la sangre en el niño se encuentra muy elevada por diferentes tipos de circunstancias que se puedan, ya sea prematurez, fallas hepáticas, entre otro tipo de cosas. Dependiendo del grado, va subiendo leve, moderado y el apoyo que se necesita. A los niños se les manda a que en cierto horario el sol les dé unos 5 minutos, tapaditos los ojitos para que no le dañe la córnea ni la parte del globo ocular, ninguna estructura como tal, y les mandan a que el sol le dé, porque esos rayos ayudan a que esas células realicen pronto una metabolización, una degradación y puedan eliminar de manera pronta esa ictericia, esas toxinas como tal elevadas que es la bilirrubina en nuestra sangre, ¿sí? Eso se les manda, incluso a toda persona se les dice, en cierto horario es bueno que cojas del sol, en cierto horario no, y así sucesivamente, porque nosotros necesitamos que lo que nos rodea, y en este caso los rayos del sol, nos ayuden a que metabolicemos todo lo que tengamos en la célula a través de los rayos solares también, ¿sí? Por eso dice a través de la energía del medio ambiente, ¿sí? Obtención de moléculas características de la propia célula. Habíamos hablado en un ejemplo de que cuando la célula está sanita, está sin enfermedad, está sin algo, está tranquila, pero llega algo que
inconforme, le da inconformidad a su estabilidad o a su bienestar, y lo que la célula hace es reaccionar, ¿sí? Ya sea absorbiendo o eliminando algo, ¿sí? Y si nosotros hablamos de que se necesitan algo para poder vivir o para poder realizar un metabolismo como tal y la obtención de energía, tenemos otro de los ejemplos, es cuando la célula, el glóbulo rojo, pasa por el pulmón, va absorbiendo el oxígeno y va eliminando el dióxido de carbono por ahí. Realiza un intercambio como tal para producir su metabolismo como tal, ¿sí? Para ello se dispone de cientos de miles de reacciones químicas distintas catalizadas por enzima. Estas están organizadas en rutas o en vías metabólicas. Cuando habíamos hablado de que nosotros, para poder funcionar bien, necesitamos el apoyo como tal de algo o el adherente de algo. Habíamos hablado en un ejemplo anterior que estaba la función de la enzima, venía el hidrógeno, venía el fosfato, venía algo específico y lo transformaba y lo eliminaba a través de un proceso para poder dar energía. Nosotros para poder realizar un metabolismo no es solamente las células sin apoyo de nada. Siempre se va a necesitar un apoyo como tal de algo, como el ejemplo que les acabo de dar. Si vamos a realizar la obtención de energía, pues vamos a necesitar una enzima como tal que ayude, ¿sí? A producir esa energía o esa función, ¿sí? Alguien dice que no escucha. ¿Sí me están escuchando? Por favor, me confirman, alzando la manito o algo. Ya listo, chévere. Sí me escuchan. Listo. Continuamos. Entonces, hablando de los diferentes tipos de metabolismo que estábamos mencionando, ¿sí? Tenemos el catabolismo y el anabolismo. Uno de ellos genera energía y el otro degrada o utiliza como tal esa energía, ¿sí? Tenemos el ejemplo como tal ahí, son los nutrientes como tal que van a generar energía, son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas como tal, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos esa generación de energía, vamos a absorber ciertos alimentos o ciertos productores como tal. Generan energía a través o produce el adenosintrifosfato que le habías nombrado y que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Y generan desechos como tal, diferentes tipos de desechos para una vez que haya realizado como tal el producto de la energía, como el ejemplo que habíamos hablado, la enzima absorbe y todo lo que nosotros ya habíamos hablado en la anterior clase, ¿sí? El anabolismo, esto lo que hace es utilizar esa energía como tal. ¿Cómo lo utiliza? A través de diferentes tipos de nosotros actuar. Cuando vamos a realizar, ejemplo, una fuerza, una actividad, el metabolismo como tal normal, nuestro organismo necesita energía para poder, digamos, hacer movimientos peristálticos de los intestinos. Necesita una energía. ¿Cómo lo hace? A través del anabolismo, que es un metabolismo como tal propio de nosotros. Va a utilizar esa energía que nosotros ya hemos generado a través de los alimentos. Para nosotros poder funcionar, debemos de alimentarnos. Entonces ahí trabaja el anabolismo, ¿sí? Cuando ya el catabolismo ha absorbido todo, ha transformado, ha producido energía, viene el anabolismo y lo transforma en una actividad como tal para poder utilizar esa energía. Cuando nosotros, perdón, cuando nosotros somos personas que no realizamos actividades, que no realizamos ejercicios, no necesariamente ejercicio físico de ir al gimnasio o fisicoculturismo, entre otros, sino ejercicios como tal de caminar, tener trabajos que son más activos, a diferencia, ejemplo, de oficinas. Cuando nosotros no realizamos actividades, nuestra degradación o nuestro consumo de adenosintrifosfato, de esa energía, es nula. Por ende, lo que va a pasar es lo que habíamos dado el ejemplo anteriormente. Se van a generar depósitos de energía innecesaria, ¿sí? Es por eso que cuando a usted, ¿qué le dicen? No, si tú te alimentas, como estás produciendo energía, no es lo correcto irte a dormir, porque nuestro organismo necesita quemar esa energía o utilizar esa energía que ha consumido y que ha producido normalmente nuestro organismo. Entonces, al momento de nosotros, ejemplo, comemos, estamos produciendo, generando energía, ya sea el valor normal o la excesiva, que ya hemos hablado en otros casos, necesitamos quemarla de alguna manera. No es que terminamos de comer y nos vamos a ir a correr. Tampoco es lo correcto porque el organismo debe de tratar de metabolizar un poco, generar la energía para posterior producir el anabolismo, que es consumirla como tal. Pero
¿qué es lo que hacemos comúnmente? Terminamos de comer y nos vamos a sentar. Y continuamos con nuestra actividad por nuestro proceso de trabajo o lo que sea que nos impide a veces realizar ciertas cosas. Pero lo incorrecto en la casa, las personas que nosotros conocemos o no tienen un trabajo o en horarios como tal de alimentación, no trabajan y pasan en casa, lo correcto no es ir a descansar, a reposar y estar acostado 2 horas luego de comer, porque toda la energía que han producido se va a acumular y se va a generar depósitos inadecuados de energía. Por eso yo les ponía el ejemplo. Ustedes cuando comen o 8 de la noche, diferente es comerse una galleta tal vez con una taza de café, con una taza de leche o lo que sea, una taza como tal que sea de jugo o lo que sea, pero un líquido. 8 de la noche, listo, he generado energía, no la excesiva, la necesaria para que nuestro organismo siga funcionando, siga produciendo todo lo que nuestro organismo necesita, como la sinapsis del cerebro, circulación, que el corazón late, entre otro tipo de cosas. Pero 8 de la noche, he tratado de consumir lo que más se necesita de energía producida y listo, me voy a descansar y el organismo sigue absorbiendo esa energía en pequeñas cantidades porque no hemos absorbido cantidades exageradas. A diferencia del ejemplo que habíamos hablado, 8 de la noche, yo me como una mega parrillada, primero se va a tardar en metabolizar, se va a tardar en producir energía. Luego de eso, que llegue 9, 10 de la noche, no van a poder dormir porque está toda la energía en su organismo y de alguna manera necesitan eliminarlo. Hay personas que por el cansancio, la costumbre, lo que sea, descansan normal, sea lo que sea que hayan comido. Pero ¿qué conlleva a esos pacientes o qué conlleva a esas personas? A la acumulación de energía, de depósitos de grasa innecesarios, ¿sí? Entonces, es por eso, entendemos el por qué nosotros luego de comer en ciertos horarios y ciertas cantidades necesitamos tener una actividad. Y si no tenemos la actividad, nosotros ya sabemos que nuestro organismo necesita mínimas cantidades de energía, producir esa energía para que nuestro organismo siga funcionando. ¿Por qué? Porque necesita energía para el intercambio de oxígeno, necesita energía para que el corazón siga latiendo, necesita energía para que ese cerebro siga funcionando. Tampoco es que voy a dejar de comer. El ejemplo que yo les decía, no hacer dieta no es decir, bueno, yo como mi chimborazo de arroz en el almuerzo, una carne que cubre el borde del plato de los dos lados y en la noche una merienda. No es lo correcto, porque mi organismo necesita en horarios específicos producir y degradar esa energía, ¿sí? Tenemos obtención de materia de energía, tenemos de manera heterótrofa y autótrofa. ¿Cuál es la heterótrofa? La que se lleva de diferentes maneras. Ejemplo, el organismo necesita energía, absorbe a través de plantas y de manera autónoma, sola, sin necesidad de ayuda, a través de los rayos del sol. Y autótrofa somos nosotros. Cuando nosotros, o sea, nosotros propios, necesitamos comer. Nadie viene y nos da en la boca, a menos que seamos bebés, ¿no? Pero igual existe de que yo lloro para que me den de comer. O sea, de manera propia, nosotros buscamos la manera de obtener esa energía, esa materia, para poder producir energía como tal, ¿sí? Tenemos los principios de termodinámica. Eso es uno de ejemplos como tal de energía a través de diferentes tipos de metabolismo, como en este caso, más adelante también lo hablamos de la parte calórica de las temperaturas, ¿sí? Tenemos el primer principio de la ley de termodinámica. Los seres vivos son sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el ambiente, lo que hemos hablado hace un momento, un ejemplo, nosotros, vamos a poner un ejemplo de los animalitos. La vaca come cualquier hierba y elimina sus heces que sirven de abono. Es un intercambio como tal de energía a través de yo absorbo lo que necesito y también elimino algo como tal, ¿sí? La segunda ley de termodinámica, en toda transferencia energética se genera energía calórica, cual puede ser fijada en tejido utilizado a trabajo o puede ser forma de calor. Cuando nosotros, aquí tenemos un ejemplo claro, eso sí, de las personas. Cuando nosotros vamos a hacer una actividad, estamos generando alguna actividad física, ya sea caminar mucho tiempo, digamos, irnos a hacer pesas o algo, ¿qué pasa? Nuestro organismo comienza de alguna manera a generar calor. ¿Para qué? Para degradar ciertas energías innecesarias, eliminar ciertos depósitos. Asimismo, el organismo,
Cuando tiene un problema, un ejemplo, habíamos hablado de no me acuerdo si era con ustedes, en morfofisiología, cuando el organismo presenta una infección, nuestra respuesta para atacar a esa infección es una respuesta energética calórica. ¿Qué hace? El organismo es tan inteligente que sube la temperatura lo que más puede para eliminar o contrarrestar esa infección, porque el organismo sabe, es tan inteligente, que las bacterias no viven en cierto nivel de temperatura, se mueren. Entonces son respuestas como tales y tenemos una transferencia energética hacia un lugar, ¿para qué? Para poder reaccionar. El organismo es tan inteligente que produce ese tipo de situaciones, ¿sí? El calor, forma no ordenada de energía que se disipa, no puede ser fijada por el organismo. Claro, yo no puedo, ejemplo, decir solo que me dé fiebre y solo me esté centrada en la cabeza. Ustedes mismos se han dado cuenta que a veces la fiebre solo se coloca de forma central, de forma periférica, o hay algunas personas que están totalmente todas, ¿no? ¿Qué es la temperatura? La manifestación del calor como tal, ¿sí? Yo controlo la temperatura. El calor yo no lo controlo, yo lo siento, pero yo controlo, valoro, mido una temperatura. Quiere decir que la medida es, perdón, la temperatura es la unidad de medida o la unidad para yo medir ese calor, dependiendo. Cuando nosotros tenemos, ejemplo, algo que no está pasando bien en una parte específica, existe, nosotros lo conocemos vulgarmente como hinchazón. Se golpea, por ejemplo, un uñero. Cuando tienen un uñero, se empieza a poner rojo y caliente, ¿sí? La unidad de medida para nosotros saber que hay dolor o algo está pasando mal es ese calor o esa temperatura como tal. Yo valoro, tenemos en esa zona calor, color porque se ve rojo, ¿sí? Y dolor. Es una de las unidades de medida como tal, ¿sí? La relación con la fisiología de la bioenergética. Aquí hemos mencionado mucho esto, pero vamos a volver a mencionar porque es muy importante. Recuerden lo que yo les menciono y les voy a seguir mencionando. Una vez que ustedes estudien enfermería, que sepan que estudien enfermería o que quieran compartir sus conocimientos, les van a comenzar a preguntar de todo, ¿sí? Van a comenzar a decir para qué es esto, por qué es esto, y ustedes necesitan saber cómo explicar, o si no, direccionar a quien le pueda explicar, ¿no? Nosotros vamos a hablar algo muy importante. Aquí sobre todo, un ejemplo. Las hormonas tiroides controlan el índice del metabolismo, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de que algunas hormonas a qué nos ayudaban. Nos ayudaban a controlar y a regular ciertas funciones específicas de nuestro organismo, ¿sí? Ejemplo, la insulina, como habíamos hablado, regula el nivel de sangre, ¿sí? Es una hormona como tal producida perdón, una sustancia como tal producida que nos ayuda a qué? A regular nuestros niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo de la hormona tiroides, otro de los ejemplos que yo había hablado. Cuando nosotros tenemos pacientes con hipertiroidismo, sabemos que ese paciente tiene altos los niveles de una hormona que ayuda a controlar nuestro metabolismo, a regular. ¿Qué pasa cuando esa hormona está en niveles altos? Les ponía el ejemplo. Tenemos pacientes que son delgadísimos, se alimentan súper, comen mucho, comen grasa, comen todo, pero no engordan. Vamos a hacer un valor, como siempre recordemos que estamos estudiando bioquímica, una química sanguínea para ver cómo está su metabolismo. ¿A través de qué? De una evidencia como tal, ¿no? Vamos, una biometría, una química sanguínea, enzimas, hormonas, entre otro tipo de cosas. Nosotros vemos y las hormonas TSH, todo lo que es de las tiroides están elevados. Entonces yo sé que ese paciente no es que tenga un metabolismo rápido porque así es su organismo, sino está elevado una hormona que ayuda a regular ese metabolismo. Quiere decir que ese organismo está que produce, consume, produce energía, consume energía cada rato y por eso es que necesita alimentarse, alimentarse y alimentarse. Eso es como un hipertiroidismo. Vámonos al otro extremo de un hipotiroidismo. Si nosotros sabemos que las hormonas eliminadas por las glándulas tiroides, ¿sí? Una hormona tiroide como tal, están en niveles bajos. Y yo necesito eso que me ayude a regular mi metabolismo. Quiere decir que esas hormonas
no están ni consumiendo ni produciendo energía. Ustedes por eso ven a los pacientes con hipotiroidismo que tienen cansancio abundante, que se engordan más fácilmente, comienzan a producir energía innecesaria y comienzan a acumular, acumular, acumular porque no la van a gastar, ¿sí? Comienzan a subir de peso y toda la historia que ya saben. Entonces, cuando nosotros vamos viendo el por qué ese paciente come normalmente, no come en cantidades exageradas, pero comienza a subir de peso, algo puede que su metabolismo, como nosotros decimos, está muy lento, pero es por algo, no es que, ay, él nació así, su metabolismo es lento, por eso está engordado. Algo está pasando. Entonces, yo ya sé que esas hormonas tiroides que regulan la producción y degradación de energía a nivel metabólico, ¿sí? No están funcionando. Entonces, yo conllevo a qué? A ir direccionando, no se acuerden siempre, a un especialista, ¿sí? Porque yo no puedo decirle, deme los valores de TSH, así está bien, te vas a tomar, si está con hipotiroidismo, te vas a tomar levotiroxina 0.50 microgramos, 0.75, eso se hace un valor con la función renal, con la carga hormonal, con el peso, talla y toda la historia. Son cálculos como tal que eso envía el endocrinólogo al médico general en el caso de que vayan a un centro de salud y no tengan los especialistas como tal. Pero se hacen cálculos especiales para poder administrar un medicamento. ¿Y qué pasa cuando yo dejo de tomar ese medicamento? Primero, comienzo a que mi organismo comience a disfuncionar. Cuando yo tomo en dosis inadecuadas, es lo mismo que la insulina. Si yo conllevo a que la insulina la administro en dosis alta, puedo quitarle toda la energía y ese cerebrito, como yo les decía, ¡pum!, decaer, que es lo que pasaba cuando los pacientes se desmayan en medias reuniones. ¿Por qué? Porque esa insulina no tiene, perdón, la glicemia necesaria. Esa insulina arrasó con todo lo poquito que había y ya no tenemos energía para que esas células hagan uniones, hagan actividades, hagan sinapsis, y deja de funcionar. Entonces lo mismo puede pasar si yo tomo dosis exageradas de tiroides. Comienza en dosis exageradas, su metabolismo comienza a acelerarse demasiado y puede conllevar a que no acumule lo poca energía que necesite, sino degrade, 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 consuma, consuma, consuma y no produzca energía, sino solo consume y consume, ¿sí? Entonces es muy importante ir direccionando dónde es. ¿Qué pasa cuando los pacientes, digamos, con hipotiroidismo no se controlan de manera correcta o no han sido evaluados? Sobrepeso, diabetes, problemas cardiovasculares, por las que todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Comienza a subir de peso, conlleva una dificultad de circulación, hipertensión, entre otro tipo de cosas, ¿no? Tenemos el adenosín-trifosfato, lo que les vengo mencionando, ¿sí? Es una molécula como tal que nos ayuda a producir y a transportar, perdón, esa energía que nosotros necesitamos. Ustedes van a ver en muchos lugares o van a escuchar muchos el adenosín-trifosfato o van a ver esta abreviatura que es el ATP y van a saber que es una molécula que nos ayuda a transportar la energía en nuestro organismo, ¿sí? Permite como tal que si yo necesito energía en esa célula de allá, lleva para allá y conduce la energía. ¿Sí? Eso es lo que nos ayuda a hacer el adenosín-trifosfato. Si nosotros no tuviéramos esto, no produciéramos energía y no funcionáramos. ¿Sí? Tenemos el ciclo de Krebs. Oye, este ciclo, si en algún momento ustedes se ponen a ver en YouTube, en Google, en cualquier situación, es súper complejo de estudiar porque es una unión tras otra unión, que esto produce esto es súper complejo, ¿sí? En resumen como tal, este ciclo, sí, el de Krebs, conjunto de reacciones que tienen lugar en la mitocondria, que es una parte específica de la célula, ¿sí? Es como decir de nosotros todos el hígado, un ejemplo como tal. No es la principal como el núcleo, pero es una parte específica de la célula, que permite oxidar, o sea, como que dañar, ¿sí? O degradar los hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos, pudiéndose una gran cantidad de energía metabólica. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de manera macro, ¿sí? El ciclo de Krebs lo que hace, como que fuéramos nosotros, absorbemos, si llega a la mitocondria de nuestro hígado, degrada, transforma, daña, o a nuestro estómago, y produce la energía que nosotros necesitamos. Eso lo hace de manera micro en una célula. ¿Para qué lo hace? Para lo que nosotros ya sabemos, para producir nosotros energía.
Si nosotros tuviéramos alterado el ciclo de que no tuviéramos energía, nuestra mitocondria, nuestro hígado, nuestro estómago de la célula como tal, no produjera, no pudiera transformar ni degradar lo que absorbemos, perdón, no vamos a tener energía, ¿sí? Entonces, es fuente productora de N-acetilfosfato, produce la mayor parte del CO2 de la célula para luego eliminarlo como tal, ¿sí? Convierte intermediarios productores de ácidos grasos, ¿sí? Es como que viene el lípido, la grasa buena, la grasa media, lo absorbe y el resto lo elimina, ¿no? Proporciona precursores de síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Recordemos, las proteínas son las que dan energía. Va a sintetizar esa energía, ¿sí? Va a transformarla y a decir, bueno, yo necesito esta energía y la retengo para luego darle producción como tal, ¿sí? Habíamos hablado de los alimentos y vamos a explicar el por qué y dónde se encuentran mayormente. Los carbohidratos son compuestos, perdón, que contienen carbono e hidrógeno, como su nombre lo dice, carbohidratos, ¿sí? Oxígeno en las proporciones de las cantidades según el carbono, el dióxido y el oxígeno. Durante el metabolismo queman para producir energía. Cuando nosotros habíamos hablado de los carbohidratos, tenemos el gran ejemplo que nosotros, bueno, en la sierra se come el pan, la harina, ¿sí? En la costa es más común verlas en el trigo, en harina de trigo como tal. ¿En dónde? En digamos, en el arroz, en cuál más se puede encontrar. Ustedes en la costa más se come también la maíz sabrosa, toda la presentación de harinas como tal, ¿sí? Nos vamos a otros carbohidratos que son polisacáridos, ciertos alimentos como tal, cuando nosotros los transformamos. Ejemplo, cuando nosotros comemos el verde acompañado de más cosas, puede ser frito, puede ser cocinado, lleno de mantequilla, entre otro tipo de cosas, que van sumando ya no solo carbohidratos, sino todo el componente como tal, ¿sí? ¿Qué hacen la estructura de los sacáridos como tal o de los carbohidratos? Nosotros habíamos hablado. Un ejemplo, el aumento de la glucosa en la sangre, porque aquí lo dice su nombre, ¿sí? Polisacáridos o monosacáridos, componentes de azúcar, ya sea una, dos, bastantes o diferentes tipos como tal, ¿no? Tenemos el ejemplo del almidón, de lo que les estábamos hablando, ¿sí? Cuando nosotros, mientras más nos alimentemos de los carbohidratos, vamos a aumentar más el azúcar en nuestra sangre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, alterado nuestro organismo y no está funcionando bien esa síntesis de energía para producir la energía necesaria, correcta, tenemos todos los ejemplos que hemos hablado y siempre se va a recalcar en eso porque es lo más común que nosotros vemos en nuestro país, ¿sí? No nos podemos ir a ejemplos, como yo les decía, la porfiria es un ejemplo que aquí en el país creo que ha habido un paciente con eso. Pero nosotros nos vamos a lo común, diabetes, sobrepeso, hipertensión, ¿sí? Una de las enfermedades que más mata a nivel mundial, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en nuestro país ahora a nivel nacional, hipertensión, diabetes, sobrepeso que conlleva las otras complicaciones que le hemos hablado. Cuando nosotros empezamos a ingerir todo esto que estamos mencionando, comenzamos a generar las energías, reservas calóricas innecesarias. Comenzamos a aumentar nuestra glucosa en la sangre. Habíamos hablado de cómo trabaja el metabolismo. Uno produce la energía y el otro degrada la energía. Entonces, cuando nosotros vamos a la alimentación, ¿cómo nosotros podemos alimentarnos en dosis altas de carbohidratos si sabemos que la producción de nuestra energía no es altamente requiriente en ese horario? Lo que habíamos hablado. A diferencia de, claro, yo en el almuerzo, mi arroz siempre distribuido de manera correcta, mi pedazo de carne, que es la proteína, y el carbohidrato está el arroz, con algo más agregado de algo de verde, o sea, de color verde, no verde del plátano, ¿sí? Frutas, vegetales, todo tipo de cosas. Yo necesito esa energía para varias horas porque sigo en actividad. A diferencia de una merienda o cena, dependiendo cómo ustedes se alimenten en los horarios de 7 a 8 de la noche, yo no voy a consumir lo mismo del almuerzo, porque yo ya sé que mi metabolismo
mi catabolismo y anabolismo, mi producción de energía y mi degradación de energía no va a ser altamente requeriente en esos horarios. Entonces va a variar. Pero nosotros que tenemos la costumbre en el país de lo mismo que almuerzo, lo mismo merienda. A diferencia de lo mucho la sopa. ¿Sí? Eso tenemos como costumbre, pero tenemos que ser los precursores, los motivadores, los que incentivan a eliminar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos hablando, y si alguien aquí ya está sobrepeso, tiene alguna enfermedad agregante, o todo lo que nosotros hemos mencionado, nosotros ya sabemos cómo nos vamos a cuidar. Y si tienen familiares, conocidos, amigos, o ya trabajan y tienen pacientes, nosotros ya vamos a direccionar cómo es lo correcto de la alimentación, ¿sí? Recordemos incluso lo que habíamos hablado en la clase anterior, a cierta edad, ciertas enzimas degradadoras o transformadoras o las que oxidan los alimentos van disminuyendo. Teníamos el ejemplo de las lactasas. Por eso, usted ejemplo ahorita, 30, 40 años, se toma un vaso de leche, listo, lo metaboliza y no hay problema. Luego de los 45 años, toma un vaso de leche, va al baño. Porque ya no puede degradar de la misma manera que degradaba antes porque empieza a disminuir esas enzimas que nos ayudan a degradar o oxidar los componentes como tal de ciertos alimentos, ¿no? Igual, un ejemplo, no es la misma dieta de un adulto normal a un adulto mayor o a un adolescente. Nosotros sabemos que en el adolescente la producción y degradación de energía es más alta que la de nosotros, ¿sí? Entonces ellos necesitan dieta alta en carbohidrato, alta en proteína, moderada en, en vegetales, en todo lo que es, y baja en lípidos, porque tampoco le podemos dar tanta grasa, ¿sí? Ni ningún tipo de lípido en exageración y ninguna es correcta, ¿sí? Pero vamos moderando, es diferente. Entonces nosotros vamos a ir regulando y vamos conociendo el por qué. Es diferente nuestra actividad de que trabajamos, de que tenemos actividad como tal, a diferencia de un adolescente que en su mayoría es lo objetivo, realiza actividad, estudia, hace ejercicio, es parte de, sale a jugar, anda en bicicleta, entre otro tipo de cosas. Cuando ya tenemos niños o adolescentes sedentarios, es cuando ustedes ya ven que ese niño está gordito, no quiere decir que está sanito, está comenzando a acumular tejido adiposo, acumular energía innecesaria y es cuando llevan las enfermedades. Y uno de los que se está dando últimamente, estoy hablando de hace unos 10 años, es la diabetes juvenil. ¿Sí? Ya. Los carbohidratos, ¿cuáles son las funciones como tal? Fuente de energía, almacén de energía y en su gran mayoría nos ayuda a reparar ciertas estructuras celulares o ciertas estructuras de los tejidos de órganos como tal. ¿Para qué? Para funcionar normalmente cuando hay un daño o algo por el estilo. Debemos de comer. No es, recordemos siempre esto, no es dejar de comer, es siempre comer las dosis correctas en los horarios correctos. Igual cuando vayan a ver farmacología, como los días correctos, la misma historia es esto. Comer de manera correcta, ¿sí? En función, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Tenemos los valores plasmáticos. Aquí habíamos hablado y vamos a siempre repetir, ejemplo, la glucosa, el azúcar en la sangre. Por favor, no nos olvidemos de que la glucosa, la hipertensión, los problemas de obesidad es uno de los que más mata en el país y a nivel mundial. Si nosotros nos vamos a Estados Unidos, México son los países que tienen más sobrepeso a nivel mundial, ¿sí? Pero nosotros, como Latinoamérica, si no me equivoco, estamos Chile, estamos Colombia y Ecuador, de uno de los que más predominan, y México, los que más predominan la parte de sobrepeso y diabetes. Así que por favor tratemos de regular lo que nos alimentamos. Si estamos viendo nuestro metabolismo está lento o está muy rápido o comenzamos a ingerir o vemos nuestra sociedad, no digo que dejen de comer, no se olviden eso. Es siempre tratar de comer lo correcto, ¿sí? Para tener una vida sana, para no tener complicaciones, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Los lípidos, la grasa como tal, donde está el colesterol. Nosotros necesitamos, existen lípidos que son solubles en agua como tal, perdón, que son absorbibles sin problema en agua y hay otros que no. Dependiendo de los alimentos, son súper degradables en nuestro organismo. Hay otros que no. Existen las grasas saturadas, ustedes las han mencionado mucho, perdón, las han escuchado mucho tal vez. Son uno de los que nosotros lastimosamente son los que más consumimos. Fin de semana, si es que trabajan en horario administrativo o tienen un tiempito libre, vámonos a las papas de las esquinas.
frito, el aceite como tal es las grasas más saturadas de los fritos que encontramos. Vámonos a las hamburguesas, frito. Vámonos a las tripitas, mayonesa. Es donde más existen las grasas saturadas. Y esas son las grasas que son tan complicadas de metabolizar, tan complicadas de degradar, que comienzan a producir esa acumulación este, de capas que lo que nos ayuda a qué es a ensanchar los vasos sanguíneos y en algún momento a impedir la circulación adecuada, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de grasas como tal, las saturadas, ¿sí? Que son los que producen inflamaciones como tal y aumentar el colesterol. Son los que producen en los vasos sanguíneos procesos inflamatorios, ¿sí? Tenemos un ejemplo de grasas insaturadas son las saludables como tal y las que son más fácilmente de degradar y metabolizar. Ustedes ven un ejemplo, ¿sí? Pero recordemos siempre que en altas dosis también hay algo incorrecto. No es que, bueno, me dijeron que en el aguacate tenemos grasas insaturadas y los vamos a metabolizar sin problema. Recuerden que todo lo excesivo es malo, ¿sí? Y las hidrogenadas son las que más nosotros, esas grasas, como yo les digo, son las más perjudiciales y que no nos permiten. Son las que son tan complejas de degradar, metabolizar y de dañar para poder transformar en algo beneficioso, ¿sí? Lo que nos va a conllevar es a eso, ¿sí? A toda la acumulación en los vasos sanguíneos de esas capas de grasa. Comienzan a taponar la circulación correcta y lo que va a llevar es a qué? A que esa presión sanguínea aumente. Como habíamos hablado en una parte, la presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre a través de las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, lo que va a ayudar es a que esa sangre tenga tanta dificultad de pasar que comience a producir, que aumente ese nivel de presión en la sangre, ¿sí? Entonces conlleva eso. Y en el caso de una hipertensión, pero hay casos que se han encontrado, ¿sí? De que tapa, colapsa en su totalidad y puede llevar a un daño como tal de una estenosis, una isquemia, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, es muy complejo eso y como habíamos hablado del ejemplo de los pacientes gorditos con los flaquitos, es más complejo determinar que esos pacientes que no vemos que ya empezaron a subir de peso por la mala dieta inadecuada a un paciente que no lo podemos evidenciar porque su metabolismo es rápido y comienza las adherencias en los vasos sanguíneos, ¿sí? Tenemos uno de los alimentos que nos ayuda a producir ayuda a producir mucho beneficio en nuestro organismo, que es el omega 3 y 6, que nosotros lo encontramos en nueces, por lo general en frutos secos, ¿sí? Y en el aguacate, que se encuentra igual las grasas buenas como tal, ¿sí? Estos ayudan a producir, son productores como tal de enzimas y de funciones antiinflamatorias, ¿sí? Nos ayudan mucho a regular incluso la presión arterial. Siempre recordemos de dosis correctas, ¿sí? También hay un interés y también se ha hablado mucho de que ayuda bastante a la prevención de ciertos tipos de cáncer y de diabetes, ¿sí? Por eso ustedes ven que las nueces son caras incluso, ¿sí? Los frutos secos saben ser caros, pero son muy buenos. Se ha asociado a muchos estudios de que ayuda bastante a eso, a problemas de circulación, a prevenir cierto tipo de cáncer, a las diabetes como tal como yo les decía, y a regular bastante la presión arterial, ¿sí? Lo que ya les había hablado un momento. Nosotros aquí tenemos, por favor, recordemos siempre que todo en exceso es malo. Entonces, no es correcto nosotros alimentarnos y comenzar a producir excesiva acumulación como tal de grasas, de lípidos que no son solubles, que comienzan a acumularse. Si a ustedes les mandan, digamos, el genfibroxilo, que es para el colesterol como tal en nuestro organismo, o algo más, la simvastatina para los triglicéridos, o algo que se mande específicamente para disminuir, por favor, tómenlo, es malo, sabe malo, produce a veces cansancio, somnolencia, lo que sea, mareo, pero hay que tomarlo porque es peor que llegue a este paso, ¿sí? Nosotros vemos que cuando se mandan tratamiento a los pacientes, porque esos tratamientos siempre son por meses, será de 3 a 6 meses, dependiendo del nivel que tengan de colesterol y triglicéridos en la sangre, al mes ya dejan de tomarle porque no les gusta, esto, lo otro. Prefieren cuidarse con cualquier cosa que ven en las noticias, que la agüita de chía, que la agüita de agua con limón y sal y no sé qué cosas.
y evitan esto de la alimentación o la farmacoterapia que se les administra y puede llegar a este paso, a ensanchar, a endurecer y a dificultar una circulación correcta en nuestro organismo, ¿sí? Las proteínas, lo que ya habíamos hablado en anterior clase, son las mayores productoras de energía. Estos son los que más nos producen energía en nuestro organismo. Cuando nosotros tenemos pacientes que han tenido daño muscular, ejemplo, pacientes que han pasado en sedación profunda por meses y los pacientes no tienen movilidad por el mismo hecho de tener una sedación y estar encamados, el músculo comienza a dañarse, ¿sí? Y comienzan una dieta controlada en proteína, hiperproteica. Habíamos también hablado del ejemplo, porque estas proteínas son las que mayor nos da, aparte que nos dan energía, son los principales productores y generadores de energía en nuestro organismo a través de todo lo que ya hemos hablado, del anabolismo, catabolismo, de la adenosín-trisfosfato, que es la molécula que nos ayuda a transportar la energía de una célula a la otra, nos ayudan a reparar los músculos, ¿sí? Cuando ustedes ven pacientes, como les que había nombrado sedación, dieta hiperproteica. Cuando vemos a las personas que hacen ejercicio, ¿qué hacen? Comienzan a aumentar su dieta en proteínas, comienzan a alimentar la dieta, ejemplo, en la carne de pollo, de pescado, del atún como tal, el pavo, carnes blancas de buena degradación y alta en proteína, ¿sí? Porque incluso es buena en su oxidación y eliminación. No produce, un ejemplo, las carnes rojas aumenta el ácido úrico, aumenta la urea y la creatinina, y lo que conllevaba que era, un ejemplo que yo les decía, el daño renal, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos pacientes personas, perdón, que van al gimnasio, se compran los frascos de proteína, porque ahí dice tomar 3 cucharadas de proteínas en un vaso de batido, lo que sea, y toman, y dicen, no, es que yo quiero tener más músculo y voy a tomarme el doble. Lo que hace eso es, el organismo, como yo siempre les digo, el organismo necesita una cantidad determinada de algo. Digamos, si ustedes le mandan vitamina tanto diario, es porque eso es lo que necesita y eso el organismo va a degradar, a transformar y lo que no necesita, botar. Pero cuando comenzamos a alimentarnos de manera incorrecta, alta, de lo que sea, ya sea por vitaminas vía oral, intravenosa, llega al punto de que el organismo absorbe, transforma y no logra eliminar en su totalidad. Se llega a retener cierta parte y si estamos hablando de las proteínas o de un alimento que sabemos que conlleva a la alza de urea, creatinina y todo lo que se puede filtrar y eliminar por la parte renal, vamos a comenzar con un daño renal. Producción de cálculos renales. Sí, los cálculos no es que solamente es calcio, sino muchas sustancias que se debieron haber eliminado, pero se van comenzando a formar. Se forman quistes, ya sea de líquido, de proteína, de enzima, de sustancias, de infecciones, de sedimento y todo ese tipo de cosas. Y conlleva un daño renal. Nosotros ya sabemos que los daños renales, primero los cálculos son dolorosos, no sé si alguien ya ha tenido, pero es intolerable. ¿Sí? Ahora, vamos sumándole a toda una falla renal y a todo lo que puede llegar una falla renal, agregándole no orinar, eh, tal vez llegar al punto de que algunos se dañan tanto los riñones que pueden terminar en diálisis, ya sea parcial, temporal o definitiva, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que las proteínas son buenas en dosis correctas, no en dosis elevadas, porque eso lo que lleva, que puede llegar a producir es un daño renal, porque ahí es donde se elimina, se filtra, ¿sí? Tenemos las funciones, lo que ya habíamos hablado, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos la, la cantidad suficiente de proteínas, nosotros no vamos a producir la energía. Recordemos siempre, carbohidratos, azúcar como tal. Lípidos como las grasas, sí, a ciertas funciones específicas para regular la temperatura, entre otro tipo de cosas. Cuando nosotros hablamos de proteína, es nuestra producción principal de energía para nosotros poder funcionar. Es por eso que cuando ustedes tienen niños y le dicen, bueno, no te comas el arroz y cómete el pollito, es por algo. Claro, no le estamos dando exageración de carbohidratos, pero sí de energía, porque él necesita energía para funcionar su organismo.
Entonces, si alguien está muy lleno y digamos que está enfermo en proceso de recuperación, le dan una sopa de pollo con fideo. ¿Y qué le decimos? Ya listo, no te comas el líquido, porque el líquido al final se lo puede ingerir en un vasito de jugo, lo que sea luego, pero sí cómete el fideo y el pollo, que es el carbohidrato que necesitamos para mantener regular el azúcar y la energía para poder funcionar nuestro metabolismo y nuestro organismo en su totalidad. ¿Sí? Por eso hay prioridades. Igual, cuando nosotros estamos comiendo y nos sirven que la menestra, que el arroz, el pollo, la carne, ¿qué decimos? Listo, no comas el arroz, pero comete menestra y la carne o el pollo. ¿Por qué? Porque el pollo lo vas a degradar fácilmente y necesitas energía. El carbohidrato está alto en el arroz y está menos en los frijoles. Cómete el frijol en tal caso, o la lenteja o lo que sea, porque lo va a degradar y lo va a metabolizar más rápido y no se va a producir inadecuada acumulación de energía, a diferencia del carbohidrato alto que se encuentra en el arroz. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de enzimas como tal, los ejemplos del ácido ribonucleico y el perdón, el ribonucleico como tal y el desoxirribonucleico, ¿sí? Tenemos los ejemplos. Cada una de las ensamblajes como tal del ADN o del ARN necesita algo específico para funcionar. Ahora hay estudios del genoma humano que ya se vienen dando hace unos 20, 30 años, que han tratado para eliminar ciertas enfermedades, que eso se hace en estudios enormes de países de primer mundo, perdón, donde eliminan qué, digamos, la producción de esta enzima como tal está inadecuada y hacen el estudio como tal del genoma, la reemplazan o la sintetizan en el caso de que la hayan sintetizado. La idea del estudio del genoma humano es crear humanos como tal que no sean enfermos o no sean generadores de herencia como tal de más enfermedades, ¿sí? Esto nos ayuda a modificar la genética, el ensamblaje como tal de todas estas cadenas de ADN y de ARN, ¿sí? Listo, eso es todo. Por favor, no se olviden que tienen información en la plataforma para ustedes poder leer o investigar. Si tienen alguna duda, me preguntan. Perdón, creo que tengo COVID reciente y no me ha quitado la tos irritativa todavía. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que tengan de la clase? Si no tienen de la clase, aprovechemos que todavía quedan 10 minutos de los deberes, por favor. Dígame, Rosario. Dígame, Rosario, alzó la mano. ¿Nadie? ¿Alguna otra pregunta? ¿De los deberes no tienen duda, nada? Luis, no se te escucha, Luis. A ver, espéreme un ratito. A ver, Luis Moncayo, vele si puedes activar ahí el micrófono. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo le va? Dígame. Tenía una duda sobre lo que es la tarea de que hay que hacer en el papel periódico, algo así, pegar las imágenes. O sea, ¿cómo no van, que no van a tomar a cierta hora cada alumno o cómo es? ¿O hay que hacer algún video? A ver, de la pancarta me dicen. Sí, licenciado, de la Ya. pancarta. Tienen que subir una foto de lo que ustedes han realizado con su nombre, lo suben en PDF, en Word, en alguna presentación, siempre de preferencia en PDF, y lo suben a la plataforma SDB. No se olviden, por favor, yo califico desde la presentación. Si ustedes me suben, perdón si suena feo, pero cualquier cosa que hayan hecho sin nombre, sin decir por lo menos del deber tal o algo, se va calificando y se va eliminando las notas, ¿no? Por favor, traten de hacer algo presencial. Y algo que tal vez vi en otros grupos, por favor, primero son pocos, no son mucha gente, en realidad se escriben bastante, pero por lo general a veces la mitad nomás continúa. Sí me acuerdo de los deberes y no hagan lo que hicieron en alguna ocasión, había compañeras que subían el mismo deber y tienen cero automáticamente, ¿sí?
y tienen creo que pagar para poder volver a subir el deber y no sé cómo es la historia. Así que por favor pendientes en eso. Rosario, no sé si podrá activar ya el micrófono ahorita. Buenas noches, Listen. ¿Cómo le Una va? pregunta, en la obesidad para niños, o sea, si los niños son obesos, también tienen el mismo problema de surgir, las enfermedades así como los adultos, o solo es la obesidad, porque como cuando un adulto tiene obesidad se le complican algunas, o sea, en la salud se le complican muchas enfermedades. En el niño también puede haber opciones eso. Sí, los niños son bastante propensos a tener lo que les decía la obesidad, conlleva una diabetes porque no logran regularizar o tener en los niveles adecuados del azúcar. Y lo que les decía, se está presentando mucho la diabetes infantil, juvenil, y han existido muchos casos de hipertensión infantil también. Así que hay que regular mucho a los niños las dietas, hay mucho que regular el peso. Recuerden que los controles deben de ser correctos. Ustedes ven a pacientes, a niños como tal de 11, 12 años que pesan más que un adulto a veces y no les dan ni siquiera el control o el seguimiento. O lo tienen en casa, aunque suene feo, viendo televisión y jugando videojuegos, suben de peso y no les inscriben a por lo menos a que vayan a andar en bicicleta. O no les regularizan el consumo de ciertos alimentos. La misma complicación que se puede dar en un adulto se puede dar en un niño, ¿sí? Es el mismo organismo, ¿sí? Y claro, si el niño tiene una actividad alta, puede llevar a que mejore su estado de salud, pero si no se regulariza, no se controla eso, va a tener las mismas complicaciones, ¿sí? Gracias, licenciado. Ya. Dígame, Jennifer. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo le va? Tengo una pregunta. Lo que pasa en la investigación, verá, no entiendo una partecita donde dice que hay que, la definición, sería la definición de intravascular, todo, y la investigación de intravenosa, intradérmica y subcutánea. O sea, la definición de todas de ellas, ¿le pongo junta o le voy poniendo una por una? Le mentiría, no me acuerdo el deber. ¿Puede leerme cómo está el deber? Ya, el deber dice, investigar sobre la administración parenteral. Ya, Parenteral, parenteral. perdón. El término parenteral hace referencia a la vía de administración de los fármacos. Esto atravesando una o más capas de la piel, de la membrana mucosa No, no, no. mediante... Eso, así dice el deber como me está Claro, diciendo. sí, Ya. y ¿Qué ya. más dice? Ya ahí en la partecita de abajo, es que le tomé una foto, pero no me sale todo justo aquí en el celular. Ya Entonces, por eso, listo. Ya verá. La administración parenteral es todo lo que atraviese la barrera de la piel, ¿no? Entonces es el intravenoso, intramuscular, subcutánea y subdérmica, ¿sí? Entonces, el concepto general de parenteral, concepto general de cada una de ellas, y no se olviden, por favor, poner imagen, algún ejemplo, ¿vale? ¿Sí? De cada una de ellas. La intravenosa es donde más van a encontrar variedades, porque hay intravenosa continua, intravenosa concurrente, por horario. Con que me pongan el concepto en general y vean los ejemplos para que ustedes se vayan guiando, es bastante, ¿sí? ya, ya le dicen gracias. Ya, Jennifer. Dígame, Luis Castillo, Dice, muy buenas noches. ¿cómo le va? Echando de la primera clase de morfofisiología, dicen, aprovechando que usted nos está dando esta clase acá, yo tuve un pequeño problema, bueno, fue grande. Sinceramente, yo las clases las tenía solamente por situación de laboral, solamente por teléfono. El momento que yo me fui al computador, entonces yo ya me había atrasado de las clases, del deber del día 20 y del día 24 de mayo. Entonces, obviamente, ya hablé con el instituto, tal como usted lo dijo, ¿no? Entonces, me dijeron que pague un valor por cada deber. Entonces, obviamente, el deber ya lo tengo hecho, pero ahí tengo un pequeño problema que la cuenta que me dio la compañera, no puedo pagar, porque me dijo que ingrese a la cuenta del Banco de Guayaquil mismo, pero no puedo ingresar ese pago, dicen. Ese es el problema que tengo.
Ya, verán, cuando tengan algún problema de la plataforma o lo que sea que tenga que ver, que no sea de las clases que yo estoy dando así virtual, por favor, se comuniquen en horarios administrativos, me dejan un mensaje, si no les contesto, como les digo, me vuelven a insistir. Yo tengo el contacto como de 4 o 5 personas que trabajan en el departamento educativo y yo les insisto, había unos problemas de que no subían las clases grabadas y todo eso. Yo insistí hasta que hasta que les resuelvan ustedes. Entonces, en horario administrativo, ya sabes, de 7 a 4 de la tarde máximo, sí, pero ya exagerando, 4 si es posible antes, me escriben para yo poderme comunicar con ellos y que les resuelvan pronto, ¿sí? Porque a veces incluso a ustedes tampoco les contestan, entonces, para tratar de darle solución pronto. Lo que sí les pido, ejemplo, lo que usted dice, Luis, traten de hacer pronto, traten de subir, traten de enviar lo más pronto posible para que no pasen este tipo de cosas, ¿sí? Traten. Si tienen algún problema, igual me comunican para tratar de ayudar en el caso que se pueda. Sí, obviamente, licenciado, o sea, como yo le expliqué a la compañera del instituto, o sea, la culpa no es suya, o sea, usted trabajó todo muy bien, ¿no? La culpa fue mía, prácticamente eso queda muy claro. Pero sí, ese es el pequeño problema que tengo, Licen. Y verdad, no sé si yo anoté mal, estoy escribiéndole a su WhatsApp, claro que en horario que usted lo dijo, ¿no? Pero no tengo respuesta, no sé si yo anoté mal su número, por Les dejo de favor. nuevo ahí, puede que hayan tenido el error al transcribir. Les dejo nuevamente el contacto, ¿sí? Nuevamente les digo, si es que no contesto, por favor me dejan algún mensaje para volver a leer o reenviar. Estoy como en unos 15 grupos entre el hospital, la maestría y todo eso, y a veces se me van recorriendo más atrás y a veces no veo, ¿sí? Me vuelve a escribir y yo le contesto en el caso de ser necesario, ¿ya? Le agradezco mucho, licenciado, y que se recupere. Una buena noche. Gracias, gracias, gracias. Igualmente, buenas noches. Listo, terminamos con Carolina. Dígame, Carolina. Bueno, Dice, buenas noches. ¿cómo Mi le va? Dígame. consulta era, lo que pasa es que en el primer deber, bueno, la última vez que yo me pude unir, me uní casi ya a mitad de la clase porque tenía problemas con el internet. Entonces yo estaba buscando en en lo que es exceso de enzimas, las enfermedades, y si pude avanzar a copiar las enfermedades que usted nos dio, que era la hepatitis A, B y C. Pero en la carencia de enzimas no encuentro unas enfermedades con unos nombres medio raros. No sé si es que pongo una de esas o tal vez no sé si me puede ayudarme con un ejemplo de una enfermedad de esas para poder hacer el deber. Ya verá. Mándeme, por favor, por WhatsApp las que encuentre y yo le puedo decir un ejemplo, lo que yo les decía, a Porfiria, algo específico que ustedes tal vez en algún momento incluso la lleguen a ver. Pero si me van a ver una enfermedad que es de una en 10 millones y no la van a conocer, le voy a decir preferible que se enfoquen en la otra, ¿sí? Ya, o sea, ¿puedo enfocarme en dos que tengan exceso o de ley tengo que buscar una que tenga exceso y una que tenga carencia? El ejemplo dice dos, ¿sí? Entonces ponga las dos, ya sea una o dos, pero de preferencia las que usted conozca o vaya en algún momento a tratar, ¿sí? Listo, licenciada. Muchas gracias. Listo. Jessica también tiene alzada la mano. Dígame, Jessica. Eh, No le ya. escucho, Licenciado, Jessica. buenas noches, ¿cómo está? Dígame, Jessica. ¿Se acuerda que yo le escribí acerca de una pregunta que estaba mal formulada en el examen? No, no recuerdo, le mentiría. ¿De qué la pregunta Ya. era? Disculpe. Era a ver, era acerca de lo que era el sistema nervioso. ¿Se acuerda que yo le decía que está conformado por el sistema central y el sistema Ah, periférico? ya, listo. Ya, Ya. algo así, ajá. Entonces, igual a otra pregunta que realmente sí hay problemas incluso de que no nacen con la sensibilidad en la piel. Ya. Ya. Entonces yo les escribí, pero a mí tampoco nunca me dieron respuesta. Jamás mandé, expliqué y jamás me dieron respuesta. Me Ya. dijeron lo único, incluso llamé y me dijeron que tengo que esperar, pero yo creo que ya vamos a otra materia y ya eso se quedó ahí. Ya. Bueno, no, ya están pasadas todas sus notas de morfofisiología. Yo por lo general espero que terminen el examen, califico todo y envío. ¿Sí? Ya de estar pasada, ya le han de decir si sí se quedó o no se quedó, no recuerdo.
Le mentiría. Si desea, por favor, saber, me escribe en un ratito al WhatsApp para poder verificarle, porque sí tengo los informes. Pero verán, como yo les he explicado, ejemplo, de esta clase de bioquímica, yo me acuerdo, en enero creo que fue, si no me equivoco, yo hice la información que está en la plataforma, yo hice las tareas y yo hice el cuestionario, porque siempre trato de fijarme en cosas que ustedes les van a ser útiles, ¿sí? Como yo les decía, voy a hacer algo que sea enfocado en su carrera, no les voy a preguntar, dígame el ciclo de Krebs del revés del derecho, porque ni a mí me sirve ahorita, ¿sí? Entonces, siempre voy a enfocar en eso, pero cuando yo no hago, que es lo que pasó y lo que me preguntan ahorita, es cuando hay esos errores, hacen preguntas muy cerradas o hacen preguntas muy abiertas que no son opcionales de algo específico y pasan este tipo de cosas. Entonces eso a mí sí se me va de las manos y yo les pido disculpas por quien sea que haya realizado el cuestionario, que morfofisiología a mí solo me dijeron, me llamaron, ¿puede dar la clase? Le dije, claro, y lo único que hice fue dar clases. De las tareas y de todo eso, incluso ustedes vieron que estaba mal tipeado, que decía microbiología, si no me equivoco, y el deber era de morfofisiología, algo así. Había un error de tipeo, pero nuevamente les digo, eso se me va de las manos. Y sí le pido disculpas, yo también ya mencioné en el instituto que por favor tratemos de los mismos que hacemos la información, seamos los mismos que impartamos la clase, pero no está en mis manos. Yo sí les pido disculpas y a pesar de que he comunicado, por lo que veo no se ha podido resolver todavía, ¿sí? No me acuerdo quién me preguntó, creo que fue Jessica. Pero disculpe, en serio. Fui yo. Sí, sí. Pero disculpe, sí. Jessica, en realidad, como le digo, no está en mis manos, no es mi competencia, por decirlo así, pero he tratado, ya comuniqué, ya informé, pero se me va de las manos eso en realidad, ¿sí? Ya. Muchas gracias, licenciado. Ya. Bueno, jóvenes, una buena noche con todos, nos vemos mañana, ¿sí? Que Hasta pasen muy mañana, bien. gracias, hasta luego. Pasa bien, licenciado. Gracias, Lice. Una buena Hasta noche. mañana. Igualmente, buenas noches. Licenciado.